Hola, que el Señor te bendiga grandemente el día de hoy. Una noche estaba cambiando el televisor de mi casa, sintonizo una película de pirata en donde veía que iban a matar al dueño del barco. Vi que lo iban a hacer caminar por la tabla. Con los ojos vendados y manos atadas, lo pusieron a dar 5 pasos, después cayó al vacío. Yo lo llamé los 5 pasos de la muerte, porque antes de caer él dio 5 pasos. Pero hoy vengo a hablarte de los 5 pasos de la vida. Te voy a hablar de la vida de Jesús que encontramos en el libro de Mateo. Pero hablar de Jesús es hablar de vida, amados. Te lo voy a resumir. En Mateo 2:1 a Mateo 2:22 vamos a encontrar su nacimiento y su infancia, en donde él nace en Belén, su padre José, su madre María, ¿verdad? Él nació en el tiempo de Herodes. Cuando Herodes se entera, lo estaba buscando para matarlo, fue enviado a Egipto, María, José y Jesús a que se escondiera hasta que Herodes muriera, ¿verdad? Para cumplir la palabra en donde decían los profetas, de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Una vez que Herodes muere, su hijo Arquelao empieza a gobernar en Judea. Jesús, María y José bajan al área de Israel, ¿verdad? Una vez que están en Israel, José con temor emigra a Nazaret para que nuevamente se cumpliera la palabra dada por los profetas, que Jesús iba a ser llamado Nazareno. De allí, entonces, Mateo nos habla del año de preparación de Cristo en Mateo 2:23 a Mateo 4:12, en donde Juan el Bautista ya estaba predicando la palabra, ya le tenía prácticamente la mesa lista a Cristo Jesús. Cristo o Jesús fue a encontrarse con Juan el Bautista para ser entonces bautizado, o sea, para darnos ejemplos del bautismo, porque la palabra se tenía que seguir cumpliendo, ¿verdad? Ahí fue donde Cristo entonces es bautizado, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Al rato se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en la cual tengo complacencia, ¿verdad? Una vez sucedido esto, seguía la preparación de Cristo. Fue enviado al desierto 40 días y 40 noches, en donde entonces fue tentado por Satanás. Y cómo Cristo lo vence a través de la palabra. Por eso, amados, es importante saber de la palabra, conocerse la palabra, porque cuando Él quiera venir contra ti o alguno de los tuyos o en contra de tu ministerio, lo vamos a vencer como Cristo lo venció, por medio de la palabra. Amén. Una vez esto, que él es sacado del desierto, donde ya él vence, él escucha entonces de que Juan el Bautista es apresado. Él va a Nazaret. Luego que él escucha esto, él sabe que ya su tiempo había iniciado, su tiempo de popularidad, su año de popularidad había iniciado, amado. Entonces él de Nazaret sale y va a Capernaum, a Zebulón y Neftalí. Capernaum dice que era un lugar marítimo, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir la palabra dicha por el profeta Isaías. O sea que la palabra se seguía cumpliendo al pie de la letra por parte de Cristo Jesús. Amén. Una vez entonces que él llega a Capernaum, entonces posteriormente empieza a predicar la palabra. Lo mismo que dijo Juan el Bautista, lo dijo él. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Luego de eso, él siguió haciendo muchos milagros y milagros y milagros, y su popularidad fue tal que llegó entonces a oído de él mismo. Porque para mí la popularidad o la fama es como un boomerang que tú lanzas y así mismo regresa. Ya él había escuchado que era popular. Entonces, en la región de Cesarea, en Filipos, él se reúne con su discípulo y le hace la pregunta, ¿qué dicen la gente que soy yo? Y algunos de sus discípulos le responden, muchos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otro que eres Jeremías, etc. Y él le pregunta a ellos entonces, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro le responde,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a Pedro, Pedro, eso no te fue revelado por carne ni sangre, se te fue revelado por mi Padre que está en los cielos. Posteriormente a eso, Cristo le dice a ellos que no le digan a nadie quién era Él. ¿Por qué, amados? Porque ya Cristo sabía que era lo que le venía, que era el año de la pasión de Él, el año de la pasión de Cristo, ¿verdad? La famosa pasión de Cristo, que lo leemos en Mateo 16, 21, donde inicia en Mateo 16, 21 a Mateo 28. ¿Verdad? Ya todo el mundo sabe qué le sucedió. Él en ese momento le dice a los discípulos que él tenía que viajar a la región de Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén, amado? Porque Jerusalén era donde mataban a los profetas. Recuerden que Cristo ya era popular y él se le iba a entregar a los escribas, a los principales sacerdotes, etcétera, etcétera, donde iba a ser vituperado, golpeado y lo iban a matar, pero iba a resucitar al tercer día, amados. Y así lo hizo, ¿verdad? Entonces, inicia en Mateo 28 en adelante la vida resucitada de Cristo, ¿verdad? En donde entonces él se le aparece a María Magdalena y le dice que le contara a sus discípulos que él vivía y que él lo iba a encontrar o a esperar en Galilea, donde ya le había dicho. Una vez los discípulos yendo allá, muchos de los discípulos no le creían, dudaban de él. Entonces él le dice esta palabra: toda potestad me es dada en la tierra como en el cielo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Haced que ellos guarden los estatutos que yo les he enseñado. He aquí entonces que yo estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amado, te tiene que apasionar hablar de la vida de Cristo. Porque hablar de Cristo, estás hablando de vida, estás hablando de esperanza. Amén. Yo no conozco toda la Biblia como muchos pastores y muchas personas la conocen. Pero yo te pregunto, entonces, ¿dónde está la pasión? ¿Qué haces entonces cuando alguien quiere conocer de Cristo? Háblale de la vida de Cristo. Háblale de su nacimiento hasta su padecimiento. Porque Él resucitó para que todos los que lo reciban tengan vida y vida en abundancia, vida eterna, amados. Que no se te olvide que Cristo te ama, te está buscando porque anhela que seas salvo. Bendiciones.